Hola, buenas tardes. Bueno, me pidió Fátima a ver si les podía mandar algunas ideas sobre esa maravillosa escena que hemos recordado y estamos recordando en este tiempo pascual de los discípulos de Emaús para el retiro que están preparando como equipo. Y desde ya rezo por cada uno de ustedes y por los frutos que dé ese retiro y todo lo que vienen haciendo para prepararlo. En primer lugar, me parece necesario recordar leyendo el texto del Evangelio porque es maravilloso. Prefiero leerlo entero y después haré algunos comentarios, pero leerlo entero para no interrumpir la palabra de Dios. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle. Y les dijo: ¿Qué discursos son estos que van haciendo entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días? Él les dijo: ¿Cuáles? Le contestaron: lo de Jesús, Nazareno, varón, profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel, mas con todo ya van 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactas ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y encontraron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, le fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciéndole: quédate con nosotros, pues el día ya declina, y entró pues para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron unos a otros: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros, mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Emaús. Qué escena más llena de significado para todos nosotros. Y la primera consideración que me gusta hacer al contemplar este Evangelio es algo que dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. Comenta, una cosa es que no deja de ser extraña, con todos los descubrimientos que se han hecho arqueológicos respecto a las cosas relatadas en el Evangelio y todos los lugares que se conocen, que ahí fue donde Jesús, ahí se encontró, ahí hizo tal milagro, todavía no se sabe cuál es Emaús. No se ponen de acuerdo qué localidad, qué lugar cercano a Jerusalén es este Emaús del que habla el Evangelio. Hay 3 o 4 opciones, algunas parecen un poco lejos para que vuelvan esa misma noche a Jerusalén, otras parecen demasiado cerca y no hay unanimidad. Y el Papa Benedicto decía que quizá eso es providencial, porque en realidad Emaús es cualquier lugar a donde los cristianos nos dirigimos. Emaús
es el lugar al que todos los días, Emaús es la facultad, Emaús es mi trabajo, Emaús es la parroquia, Emaús es el club, Emaús es la casa de unos amigos, Emaús es mi propia casa, a ese lugar al que me dirijo, a esos lugares a los que habitualmente vamos, esos son nuestros Emaúses. Y la escena de Emaús nos quiere invitar a que no vayamos solos. Como dice el Evangelio, mientras iban hablando y razonando. A veces vamos interiormente con ese monólogo de ir pensando cosas, ir razonando cosas. Otras veces podemos ir hablando con alguien de nuestra familia, una amiga, un amigo, pero muchas veces nos quedamos en una argumentación, en unos razonamientos meramente humanos y vamos como acumulando motivos para la desesperanza, cosas que nos han salido mal, habíamos soñado que las cosas serían distintas, que sería más fácil portarse bien cristianamente, seguir a Cristo, que recibiríamos más aplausos, que no seríamos tan motivo de contradicción, que determinada virtud nos saldría más fácil, que no nos cansaríamos tanto. Y seguir a Cristo, y Él nos dice que para seguirle hay que tomar la cruz, no es, a veces, no coincide ese seguimiento personal de Cristo con esos sueños de cosas que a nosotros nos parece que deberían haber sido de otra manera. Como estos dos discípulos que pensaban que la vida de Cristo no tenía que terminar en la cruz. Efectivamente no terminaba en la cruz, pero para ellos había terminado en la cruz. Y todos sus sueños, todo lo que ellos habían soñado como discípulos de Cristo, se habían desvanecido y ellos eran unos fracasados. Así podemos encontrarnos también nosotros. Así hay tanta gente a nuestro alrededor que se encuentra, que están desanimados, que están deprimidos, que sus sueños se han roto. Y tenemos que dejar que Cristo camine con nosotros y tenemos que ser Cristo para los demás y caminar al lado de los otros. Y tenemos que devolver la esperanza. Pero antes tenemos que escuchar a Cristo. Tenemos que hacer caso a lo que nos dicen otras personas, porque también a nosotros nos pasa que otros dicen, nosotros esperábamos que sería él, pero no, murió. Ciertas mujeres fueron al lugar y dicen que sí, que resucitó. Algunos de los nuestros fueron y no lo encontraron, pero no nos sirve. Tenemos que aprovechar y pedirle al Señor también en este momento, Señor, que me deje ayudar por los demás. Porque en la iglesia hay mucha gente que me dice que vale la pena seguir a Cristo. En la iglesia hay mucha gente que me dice que vale la pena vivir una vida entregada a los demás, haciendo cosas por los demás. Que vale la pena tener una vida de oración. Que vale la pena ir a misa. Hay gente que dice que se puede ir a misa más seguido. Hay gente que dice que se confiesa y le va bien. Hay gente que vive bien o lucha por vivir bien un noviazgo y dicen que les va bien y son felices. Y a veces yo digo, no, pero a mí no me alcanza, a mí no me sirve. Bueno, dejémonos acompañar por Jesús, busquemos la compañía de Jesús que se pone al lado nuestro en esos Emaúses de nuestra vida y que nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿De qué venías hablando por el camino? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué tenés esa cara? Y nosotros le tendremos que comentar esas frustraciones, esos desánimos, y pedirle, y se lo pedimos ahora a Jesús, que comenzando por Moisés y los profetas, nos vuelva a explicar lo que significa seguir a Cristo. Nos vuelva a explicar que estamos para el cielo, que tenemos que ganarnos el cielo, que en esta vida a veces las cosas cuestan, pero que siempre que llovió, paró, que siempre después del Viernes Santo viene el Domingo de Pascua, que aunque por momentos que en nuestra vida haya momentos de cruz, siempre aparece Cristo, siempre nos encontramos con la resurrección. Pero decía, necesitamos que Jesús nos explique, necesitamos escuchar a Jesús, y Jesús dice, hombres sin inteligencia y tardos de corazón. ¿Cuántas veces Jesús nos dirá algo parecido? ¿Cuántas veces
parecerá como que Jesús hasta tenga ganas de bajar los brazos. Porque bueno, pero no entendiste nada. ¿Cuántas veces todavía no entendiste? Y Señor, no entendemos. Necesitamos que nos sigas explicando. Necesitamos que una vez y otra me expliques el sentido de la cruz. Me recuerdes las bienaventuranzas. Me recuerdes que estoy en la vida para hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Que la felicidad no es la que me ofrece el mundo. Que tengo que creerte. Es un paréntesis que hago, pero en el año 2000 San Juan Pablo II fue al Monte de las Bienaventuranzas, en el año santo del año 2000, en Galilea, y en ese Monte de las Bienaventuranzas, donde 2000 años antes Jesús había proclamado las Bienaventuranzas, él leyó dos tablas, las Bienaventuranzas que Jesús había proclamado y las Bienaventuranzas que nos ofrece el mundo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que ríen, los que tienen éxito. Y fue haciendo como un paralelismo entre bienaventuranzas opuestas. Y al final decía, bueno, ahora elijan a quién le creen. Elijan a quién le creen. Señor, que nos vuelvas a explicar las Escrituras, que nos vuelvas a explicar el sentido de nuestra vida, que te volvamos a escuchar, que no vivamos eso, ¿no? Con el monólogo, que no vivamos en nuestro razonamiento, que no vivamos ni siquiera conformándonos con la palabra de un amigo o de una amiga que a lo mejor nos habla en la misma clave, en una clave humana, y que me dice, no sufras, pasala bien, aprovechá, sos joven. Efectivamente, Dios quiere que la pasemos bien, pero Él sabe cómo tenemos que hacer para pasarla bien. Las personas más felices son los santos, la Virgen, la mujer más feliz sobre la tierra, que nos explique Jesús las Escrituras. Y quería también, por supuesto que después viene eso, ¿no? Tanto les explica Jesús las Escrituras que ellos sin darse cuenta empiezan a cambiar su mirada, empiezan a sentirse de nuevo llenos de entusiasmo, de ilusión. No ardía nuestro corazón. Jesús tiene esa capacidad de hacer arder el corazón. Además de esto, que podríamos seguir profundizando, pero no quiero alargarme, quería también hacer como otra consideración sobre la escena de Emaús, y es la de que nosotros tenemos que ser Cristo para mucha gente, y tenemos que imitar a Jesús. Jesús se pone a caminar al lado de estos dos discípulos. Nosotros tenemos que ponernos a caminar al lado de la gente, al lado de nuestros amigos, al lado de nuestros parientes. Y ponernos a caminar es perder el tiempo. Jesús no tenía que ir a Emaús, pero buscar a una persona, ayudar a una persona, no es perder el tiempo. Lo podemos entender así. Tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo. Jesús nos da ejemplo de gastar tiempo, de incluso hacer algo que él no tenía que hacer, no tenía que ir a Emaús. Y sí tenía que ir a Emaús, porque hacia Emaús iban dos personas que lo necesitaban. Ese hacer una visita, ese dedicar tiempo, ese escuchar, ese acompañar a una persona que la está pasando mal, supone dedicar tiempo, supone perder tiempo, pero no es perder tiempo. Tenemos que hacer como Jesús. Y a estos dos amigos que van hablando entre sí, que van metidos en su mundo, Jesús se pone a escucharlos. No les dice nada, no los reta, no los critica, no se escandaliza, no le dice, pero ¿cuántas veces les había dicho yo que iba a resucitar y ustedes todavía no creen? Los escucha, los deja hablar, los deja desahogarse. Y recién cuando ya han dicho todo lo que tenían para decir, les dice, oh necios y tardos de corazón, qué cabeza dura que sos, pero cómo te cuesta entender. Y nosotros, decía, estamos rodeados de gente, muchos cristianos que están tristes, descreídos, derrotados, acomplejados, un poco críticos. No los cortemos, no nos escandalicemos, escuchémoslos. Y mientras tanto vayamos pensando, ¿qué le diría Jesús? ¿Cómo haría Jesús para que este corazón que está un poco desanimado arda? ¿Cómo le diría Jesús para este corazón que está herido se sienta comprendido, se sienta curado?
Y tenemos que decir que parecernos a Jesús, nuestra vida tiene que ser como ir hacia Emaús también, buscando a los que se nos están escapando, buscando a los que se están quedando atrás, ¿no? Ese buscar las cosas. Y ahí llegará la oportunidad, decía, de hablarles con claridad y con cariño, de nosotros también explicarles las Escrituras, de nosotros también ayudarlos a entender los planes de Dios, de nosotros también mostrarles con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida, que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena frecuentar los sacramentos, que vale la pena la vida de oración. Y entonces, sin darse cuenta, ellos mismos te buscarán, ellos mismos irán a esa amiga, a ese amigo que le dice algo distinto, que le habla de otra cosa. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que hace como eco de las palabras de vida eterna de Jesús, que sabe esperar, que sabe comprender, que sabe escuchar, que sabe explicar, que sabe animar, aunque a lo mejor la reacción todavía no venga. Ellos no reaccionaron inmediatamente, tuvo que Jesús después fraccionar el pan y entonces en ese momento reaccionaron, en ese momento se dieron cuenta y sin embargo el corazón ardía, no ardía. Bueno, eso es lo que, aunque no tengamos la respuesta inmediata, aunque no nos den la razón, ese saber comprender, saber escuchar, saber argumentar, saber dar razones sobrenaturales para tener esperanza, para tener confianza. Y eso tenemos que vivirlo, porque nadie da lo que no tiene. Y si lo vivimos, y si nosotros tenemos esa cercanía con Jesús, y si nos damos cuenta que Jesús nos cambia la mirada, y que Jesús nos recupera de cada uno de nuestros Emaúses, también sabremos darlo a los demás. También los demás nos dirán: Mane nobiscum, quédate con nosotros, sigamos hablando. ¿Cuándo podemos hablar? ¿En qué otro momento podemos hablar? Saber contagiar con naturalidad lo que llevamos dentro, saber transmitir ideales, saber animar a la gente para que haga cosas por los demás, para que se acerque a Cristo, para que descubran la maravilla de vivir con Cristo, la maravilla de caminar con Cristo. Después dice, ¿no? Podría decir, la lección de Jesús se concreta en 5 puntos. Juntarse en el camino de nuestros amigos, de nuestras amigas, con audacia y naturalidad, compartir cosas, dedicarles tiempo, ser verdaderamente amigo de las personas, hablando de las cosas que a ellos les interesan, y ahí darles visión sobrenatural, ahí explicarles las Escrituras, ahí animarlos a escuchar a Cristo, a ver las cosas con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. En tercer lugar diría que no parezca que los perseguimos, que no sea una cosa así como a destiempo, o destemplada, demasiado insistente. Jesús hace el ademán de seguir de largo, como que no le interesa, él iba de camino, él quiere seguir. No, por favor quédate, sigamos hablando. Y tenemos que lograr tratar de tal manera a las personas que quieran escucharnos, que no se sientan juzgadas, criticadas, y entonces pedirán ellos que los sigamos acompañando, pedirán ellos que sigamos hablando. Y ahí tenemos por último que tener la capacidad de saber desaparecer. Jesús de golpe desaparece. Bueno, nosotros también tenemos que dejar paso a Cristo, tenemos que sí escuchar, que sí hablar, que sí acompañar, pero en un momento tenemos que lograr que conecten con Cristo, lograr mostrarles a Cristo, que es el que de verdad los va a encender, el que de verdad los va a ilusionar, el que de verdad los va a sanar, el que de verdad los va a hacer felices. Vamos a pedirle a María Santísima por los frutos de este retiro y espero que cada uno de ustedes sepa encontrar a Jesús en sus Emaúses, que todos lo necesitamos, y ser Jesús para cada una de sus amigas, para cada uno de sus amigos. Que Dios los bendiga.